Entonces, acá tenemos una zanja, ¿correcto? ¿Ya? Y vamos a colocar un árbol. Y después vamos a colocar otro árbol. Y después vamos a colocar otro árbol. Y así sucesivamente. ¿Correcto? Bien. Voy a decirles a ustedes que la distancia total desde el punto inicial al punto final, digamos que es de 50 metros. ¿Correcto? Esa es la distancia total. Y la longitud que separa en un árbol de otro árbol va a ser de 10 metros. Va a ser de 10 metros. Esto es lo que llamamos el intervalo. El intervalo va a ser de 10 metros. Ahí está. Este es el intervalo. Ok. Entonces averiguo cuál es el número de árboles que voy a necesitar. Dime cuál sería el número de árboles que vamos a poder sembrar. A ver, piensen. 6 por ahí. Profesor, es fácil. Por ahí me dicen 7, otros me dicen 6. Vamos a hacerlo de esta manera. Miren, profesor. Mire, usted tiene acá 10 metros y acá tiene 10. Ya tiene 20 metros. En esos 20 metros ya veo 3 árboles. ¿Verdad o no? Voy a agarrar 10 metros más, profe, y voy a colocar otro árbol. Voy a agarrar 10 metros más y voy a colocar otro árbol. De aquí hasta acá solamente hay 40 metros. 10 más 10 más 10 más 10. Hay 40 metros, profe. Pero son 50 metros. Faltan 10 metros más y coloco mi otro árbol. Entonces, ya utilicé, ¿correcto? Los 50 metros en total. 10, 20, 30, 40, 50. Ya están los 50 metros. ¿Cuántos árboles he logrado divisar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. He podido plantar 6 árboles en esta longitud de 50 metros con un intervalo de 10 metros entre árbol y árbol. ¿Verdad o no? Perfecto. Si hubiese más longitud y más árboles, profe, así ya me voy a demorar. ¿Cuál sería la forma más sencilla? Miren todos y aprendan. Para averiguar el número de árboles, atentos con lo que voy a poner. El número de árboles, el número de estacas, el número de personas, ¿correcto? Es la longitud total, mira. La longitud total dividida entre la longitud de cada intervalo más 1. Repito, si yo divido la longitud total sobre la longitud que tiene cada intervalo y a esa división después le sumo 1, voy a obtener el total de árboles, el total de personas, el total de estacas que voy a colocar a lo largo de la calle, de la zanja, a lo largo de esta línea, ¿correcto? A ver, veamos. ¿Cuál es la longitud total? 50. ¿Cuál es la longitud del intervalo? 10. Dividimos 50 dividido entre 10 me da 5. Y si a ese 5 le sumo 1, obtengo 6 árboles en total. Y así es como se va a encontrar la cantidad total de árboles que puedo colocar a lo largo, ¿correcto?, de una zanja. Profesor, veamos. Veamos otro caso. Digamos, ¿correcto?, que tenemos una avenida. ¿Ya? Una avenida. Mira, en la avenida Arequipa, entre paréntesis, ojo, 3.000 metros, ¿ya? Se colocan postes cada 50 metros.
¿cuántos postes fueron necesarios desde el inicio hasta el final de la avenida? ¿Correcto? Bien. A ver, profesor, ¿cómo es esto? Te explico. ¿Cuántos metros tiene toda la avenida Arequipa según este datito? 3.000 metros. 3.000 metros. ¿Y cuántos postes vamos a colocar? Eso es lo que hay que averiguar. ¿Cuál va a ser la distancia entre poste y poste? 50 metros. Entonces yo digo lo siguiente. El número de postes que son necesarios sería 3.000 metros dividido entre 50 metros, que es la distancia que va a haber entre poste y poste, más 1. ¿Y esto cuánto me va a dar? A ver, chicos, ¿cuánto me da esto? 61 postes. Entonces son 61 postes. 61 postes. Muy bien. Profe, son 61 postes que necesitamos para toda la avenida. Profesor, quiero hacerle una pregunta, me dice un alumno. Dime, ¿cuál? ¿Y por qué más 1? ¿Ah? ¿De dónde usted me saca ese más 1, profe? Te explico. Porque usted comienza, mira, ustedes comienzan a medir después de colocar el primer árbol. Después de colocar el primer poste, después de colocar a la primera persona, comienzan a medir 10 metros, 10 metros. O sea, estos 50 metros es para estos 5 que están acá. Pero más el primero que me salía como inicial, ese primero hay que sumárselo a todo esto que está acá. ¿Comprendes? Por eso que se le suma 1. Porque comienzo yo, primero planto el árbol y después comienzo a hacer las medidas. Ese más 1, ese primer árbol, hay que ponérselo también al total. ¿Correcto? Ojo ahí. Muy bien. Espero que hayas entendido cómo averiguar, ¿correcto? ¿Cómo es esto de los cortes partes? Te explico. Aquí tenemos esta maderita. Esta maderita. Si yo esta madera la quiero dividir en 2 partes, ¿cuántos cortes les hago? Solamente 1. Y si yo esta madera la quiero dividir en 3 partes, ¿cuántos cortes les hago? 1 por acá y 2 por acá. Entonces, quiero que ustedes analicen bien este criterio conmigo. Si yo quiero 2 partes, ¿ya? Vamos a ver. Si yo quiero 2 partes, lapsus. Si yo quiero 2 partes, haré un solo corte. ¿Verdad o no? ¿Es correcto? Pregunto, si le hago 2 cortes, díganme, si hago 2 cortes, ¿cuántas partes obtengo en 2 cortes? 3 partes. 3 partes. Pregunto, si yo quiero 8 partes, si yo quiero, por ejemplo, atentos con esto, 15 partes, ¿cuántos cortes voy a hacer? 14. Muy bien. Entonces, ojo, pero que quede claro que ese criterio se aplica cuando tú tienes un pedazo de alambre, un pedazo de tela, o lo que vas a cortar está a lo largo, longitudinal. ¿Correcto? Ojo ahí. Profe, disculpe, ¿por qué dice eso? Bien, te explico. ¿Qué pasa si tú tienes un aro como un hula hula? Este es el hula hula que tú tienes. Mira. ¿Ya? Ahí está el hula hula. El hula hula es una pieza cerrada. ¿Verdad o no? ¿Qué pasa si tú, mira, escucha por favor, escucha bien. ¿Ya? Dime lo siguiente, mira.
¿Qué pasa si tú al hula hula, correcto, ya, le haces un corte? Si tú le haces un corte, ¿cuántas partes obtienes? 2. Una. Ah, pero está. Solamente una. Profe, O sea, ¿por qué? Primero, el hula hula, vamos a ponerlo así, está así, cerrado. Al hacerle un corte, sigue siendo el mismo hula hula, pero ahora está abierto, ¿sí o no? sí. Pregunto, ¿pero cuántas partes hay ahí? Una sola nada más. Solamente que el hula hula, que antes era una pieza cerrada, ahora es una sola pieza, ¿correcto? Abierta. Claro, lo que dicen tu compañero, como un anillo, ¿correcto? Entonces tú agarras, ¿no? Las chicas usan ahora, antes usaban el anillo, la sortija bien cerrada, una sola pieza toda soldada. Ahora creo que como el dedito cambia, ahora hacen las sortijas un poquito abiertas, de tal manera que ya se amolda mejor al dedito, ¿verdad o no? ¿Ok? Pero sigue siendo una sola pieza, por eso tienes que tener cuidado. Si yo agarro, le hago un solo corte, sigue siendo una sola parte. Solamente que ahora el hula hula está abierto. ¿Comprendes? Ahí está. Una sola parte, pero abierta. Entonces, profesor, ¿y qué pasa si yo le hago un segundo corte? Pregunto, si le haces un segundo corte, ¿cuántas partes tienes ahora? 2. Dos. Esta de acá más toda esta que está acá. Solamente dos partes. Entonces, quiero que te fijes bien. Porque esto que hicimos era cuando era un pedazo de alambre. ¿Ok? Y si yo le hacía un solo corte a este pedazo de alambre, tenía un solo corte, dos partes. Dos cortes, tres partes. Eso era diferente. Pero cuando es cerrado, el número de cortes y el de partes son iguales. Profe, ¿qué pasa si yo quiero que el hula hula, el anillo, sea cortado en 8 partes? ¿Cuántos cortes tendríamos que hacerle? 8. 8 también. Muy bien. ¿Comprendes? Eso es lo que tienes que hacer. ¿Ya? Espero que hayas entendido. ¿Correcto? Vamos a hacer un ejemplo. Todos conmigo. Miren todos. Un carpintero cobró 20 soles por dividir un trozo de árbol en 2. Un carpintero cobró 20 soles por dividir un trozo de árbol en 2. ¿Cuánto cobrará por dividirlo en 7? ¿Cuánto cobrará por dividirlo en 7? A ver, ¿cuál podría ser nuestra respuesta? Analicemos. Profesor, 120 soles. 120 me dice mi amiga, 70 dice Cristian Isaac Pinto. 120, ¿quién dijo? ¿Luzmila o Dayana? Luzmila. Ok. Profesor, analicemos todos. Ojo, ¿ah? Lo primero que harías sería pensar en la cantidad de partes. Ojo que existen dos tipos de razonamiento. ¿Ok? El verdadero y el falso. Hay que tener cuidado. Profesor, fácil pues, me dice un alumno. A ver, ¿por qué? Mire, profe. Este es el árbol. ¿Ya? Él me va a cobrar 20 soles por dividirlo en 2 partes. O sea, cada parte vale 10. Y si una parte vale 10, 7 partes serían 70, mi profe. Bien, ese es un razonamiento falso, inválido. ¿Por qué? Te explico. Este es el tronco de árbol. Lo va a dividir en 2, pero yo le hago una pregunta a ustedes. Para que él lo divida en 2, ¿qué trabajo tiene que realizar? Un solo corte. Un solo corte, profe. Un solo corte. Y por ese solo corte, va a cobrarte los 20 soles. ¿Por qué? Porque cuando él agarra y le hace un corte a ese tronco de árbol, con un solo corte ya tiene las 2 partes. Y él no te está cobrando por las 2 partes, él te está cobrando por el trabajo que realiza. ¿Y cuál es el trabajo que realiza? Profe, el trabajo que realiza es un solo corte. Entonces tú dices, quiere decir, profe, por ejemplo, que este es mi tronco de árbol, ¿ok? Y él le hace un solo corte.
Y en este corte ya tiene dos partes. Y ese solo corte es lo que él cobra 20 soles. Entonces yo le pregunto, si yo quiero que este trozo de árbol, que es algo así longitudinal, sea dividido en 7 partes, ¿cuál sería el número de cortes? 6. El número de cortes tendría que ser 6. ¿Y cada uno cuánto vale? 20 soles. Entonces, ¿cuál sería el costo total? 120 soles. 120. Así es. Sería 6 por 20. 120 soles. Así es como tú tienes que determinarlo. ¿Correcto? Así es como tú tienes que hacerlo. Espero que hayas entendido estos dos ejemplitos y hasta aquí. A ver, vamos a empezar con nuestro libro de razonamiento matemático. Segundo año de secundaria, página 141. Correcto, aprende más, tema intervalos de longitud. Ejercicio número 4, situación número 4, dice lo siguiente. ¿Qué dice el ejercicio número 4? Lo siguiente. Profesor, dice, calcular el número de estacas de 8 metros de altura. Ojo que las estacas van a tener 8 metros de altura. Profe, ¿y eso de qué sirve? La verdad que hasta ahorita no me sirve nada saber cuánto mide cada estaca. Pero bueno, vamos a seguir. Calcular el número de estacas de 8 metros de altura en una línea recta de 390 metros. Se sabe que entre estaca y estaca hay una longitud de 13 metros. A ver, profesor, nosotros tenemos una distancia total, una longitud total. Longitud total de 390 metros. Ahí está. Pero entre una estaca y la otra estaca van a haber 13 metros de separación. O sea, quiere decir que la longitud del intervalo va a ser de 13 metros. Averigüemos el número de estacas. Muy bien. Sabemos que para saber cuántas estacas hay o se han colocado a lo largo, correcto, de una línea recta sería, profesor, la longitud total, que es 390 metros, la dividimos entre el intervalo de longitud, que es de 13 metros, y al final usted me dijo que siempre le sume 1. ¿Y por qué te dije que siempre le sumes 1? Yo soy loco, ¿qué cosa pasó? No, profe, porque ese 1 es la primera estaca que no se cuenta, ¿no? Después de la primera medición. Entonces decimos 390 dividido entre 13. ¿Cuánto me da eso? 30. 30 más 1, ¿cuánto me da? 31. ¿31 qué cosa? 31 estacas. Así es como se hacen estos ejercicios. Espero que hayas entendido, ¿correcto? Este primer ejercicio, o mejor dicho, el ejercicio número 4 de la página 141. Vamos a pasar rápidamente al ejercicio número 5. Ojo conmigo, dice acá. Una persona corta una lámina de aluminio y cobra N soles. Una lámina la corta y cobra N soles. ¿Cuánto va a cobrar por cortarla en 8 partes? Oye, profesor, en el ejercicio número 5, esta persona tiene una lámina de aluminio y por cortarla, solamente por cortarla, esta persona cobra N soles. Por un solo corte cobra N soles. Entonces, si nosotros queremos que la cobre en 8 partes, a ver, el número de partes va a ser 8. Entonces yo le digo a mi alumno de segundo de secundaria, a ustedes que son astutos, moscas, pilas, sí. Si ustedes quieren cortarla en 8 partes, ¿cuántos cortes tendríamos que hacerle? Ah, 7. profe, usted me ha dicho que cuando ustedes quieren 8 partes, necesitan 7 cortes. Muy bien, 7 cortes. ¿Y un solo corte cuánto me cobra? Por un solo corte, ¿cuánto me cobra? N. Entonces, ¿cuál sería el costo total? Díganme. 7. Así es. El costo total sería N soles multiplicado por 7. ¿Y eso cuánto me da?
7n soles. Eso es lo que tendríamos que hacer para la número 5. ¿Correcto? Hasta ahí todo perfecto, todo bien, todo chévere, profe. Listo. Quiero que me entiendan todos lo siguiente, ¿ya? Cuando nosotros vamos a cercar un terreno, ¿ok? Lo que hacemos es colocar columnas, colocar postes de madera, de fierro, lo que sea, no dentro del terreno, sino alrededor del terreno, porque la idea es cercarlo. Entonces lo que vamos a hacer es colocar las estacas, los postes, los árboles en el perímetro del terreno. ¿Escuchaste bien esa palabra? Perímetro del terreno. Entonces lo primero que hay que averiguar es el perímetro de este terreno. El alumno sabe, porque ya lo hicimos el bimestre pasado, que el perímetro de un terreno triangular sería la suma de los tres lados, ¿no? Entonces yo tendría 24 más 32 más 48. ¿Eso cuánto me da, profesor? 104 metros. Ese es el perímetro de todo ese terreno. 104 metros. Ahora, la longitud del intervalo que van a tener cada una de las estacas es de 4 metros. 4 metros. Ojo, escuchen todos, por favor, atentos, mucho cuidado. No es igual cuando tú vas a colocar estacas a lo largo de una calle que cuando vas a colocar estacas en un terreno cerrado. No vamos a hacer lo mismo que hacemos acá también. No. Lo único que vas a hacer, hijo, y esto es simplemente cuestión de que me entiendas, es esto. Cuando tú quieres averiguar el número de estacas en una figura cerrada, ¿ok? Lo único que haces es el perímetro lo divides entre la longitud del intervalo. Eso es todo, nada más, no hagas otra cosa. ¿Ok? El perímetro dividido entre la longitud del intervalo. Ya sabes que la longitud del intervalo es la longitud que hay entre estaca y estaca. ¿Cuánto es el perímetro de todo este terreno triangular? 104. ¿Cuál es la longitud del intervalo que va a tener entre estaca y estaca? 4 metros. Entonces, para este ejercicio, el número de estacas sería 104 metros dividido entre 4 metros. ¿Y esto cuánto me da, profesor? Esto me da 26 estacas. Quiere decir, profe, que yo, para cercar todo este terreno, necesito 26 estacas. No necesito más nada. Profe, ¿acá no le suma 1? No se suma 1. Solamente queda así, tal y cual. ¿Correcto? Ojo ahí. Son dos cosas distintas. Cuando vamos a colocar estacas alrededor de una figura cerrada, es una cosa. Pero cuando vamos a colocar estacas a lo largo de una calle o de una línea recta, es otra cosa. ¿Correcto? Son dos cosas diferentes. ¿Ok, muchachos? Bien. En este caso, en el ejercicio número 7, este señor se ha comprado un terreno y ha hecho esto de acá. Digamos que esta parte de azul es un jardín y acá tiene una pileta, llamemos así, o sea, en fin. Ese señor va a colocar estacas, ¿correcto?, en el perímetro del jardín. Ese señor va a querer colocar estacas, ¿ya?, en el perímetro de la parte azul. Recordemos la clase de perímetros que hicimos el bimestre pasado. En esta clase de figura hay dos perímetros. El perímetro externo y el perímetro, ¿qué cosa? Interno. El externo y el interno. Luzmila, por favor dime cuánto mide el lado de afuera.
12 metros. ¿El de afuera? No, profesor, 20 metros. Ah, ya. El de afuera mide en 20 metros. Recordemos que son cuadrados. Quiere decir que los 4 lados miden 20 metros. ¿Y el de adentro cuánto mide, hija? 12 metros. 12. Y también son cuadrados. Por lo tanto, cada uno mide 12. 12 y 12. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál es la longitud del intervalo que van a tener las estacas? Cuatro metros. ¿Verdad que es 4 metros? Bien. Sí, profesor. Comencemos por fuera. Ataquemos el perímetro exterior. Sería 80. Entonces, el número de estacas sería 80 metros dividido entre 4 metros. Eso me da 20 estacas. Ahora vamos a hablar del perímetro interno. El perímetro interno, profesor, es de 48 metros. Entonces, el número de estacas en la parte interior sería 48 metros dividido entre 4 metros. ¿Esto cuánto me da? 12 metros. Entonces, perdón, 12 estacas, ¿ya? No son 12 metros, sino 12 estacas. Que quede claro que metro con metro se va, metro con metro se va. Profe, el total de estacas sería la suma. La suma sería el total de estacas que voy a necesitar. ¿Cuánto sale la suma? 32. 32. Y así es como se hacen estos ejercicios, correcto, que pertenecen a nuestro libro. Profesor, ejercicio número 10, correcto, de la página 141, Aprende Más, segundo de secundaria. Se instalan 35 postes alineados y separados cada 15 metros. Perfecto. ¿Cuál es la distancia entre el primero y el último poste? Veamos. Primero voy a hacer lo siguiente para poder entenderlo mejor. Voy a agarrar y voy a colocar aquí esto que está aquí, que vendría a ser, digamos que la vereda, la acera, la calle. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar el primer poste aquí. ¿Ok? Ahí está el primer poste. El segundo poste lo voy a colocar acá. Ahí está. El tercer poste lo voy a colocar aquí. Ahí está. Y así sucesivamente. El último poste estaría aquí. ¿Ok? Y el penúltimo poste estaría acá. Ok, perfecto. Este sería el que llamaremos poste número 1, poste número 2, poste número 3, sigo avanzando, poste número 34 y poste número 35. ¿Correcto? Bien. La distancia entre cada uno de ellos es 15 metros. 15 metros, 15 metros y por acá también habrá 15 metros. Muy bien. Entonces, veamos acá lo siguiente. Recordemos. A ver, veamos acá. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 6 árboles. Son 6 árboles como si fuesen 6 postes. ¿Cuántos intervalos hay? 1, 2, 3, 4, 5. 6 árboles solamente son 5 intervalos. 6 árboles solamente son 5 intervalos. Entonces, haciendo una analogía, si tenemos 35 postes, ¿cuántos intervalos serían? Así es. Entonces, diríamos lo siguiente. Son 34 intervalos de longitud. ¿Correcto? Perfecto. Ahora, cada intervalo de longitud es de 15 metros. Entonces, la distancia total sería igual
Como son 34 intervalos de longitud, serían 34 multiplicado por 15 metros. Ok, son 34 intervalos y cada uno de ellos es de 15 metros. Multiplicamos 34 por 15 y ¿eso cuánto me da? Muy bien, me da 510 metros. Esta sería la respuesta que hay, ¿no es cierto? Sería, profesor, que la distancia que hay, ¿ok? La distancia que hay desde el primer poste hasta el último poste es de 510 metros. Así es como haríamos el ejercicio número 10, ¿correcto? Pasemos al número 11 ahora, ¿ok? Bien, decimos lo siguiente. Para calcular, recuerda, para calcular el número de estacas que vamos a colocar alrededor de un terreno, lo único que vamos a hacer es dividir el perímetro del terreno entre la longitud del intervalo. ¿Qué cosa es la longitud del intervalo? La separación que habrá entre estaca y estaca, Para el ejercicio 11 me dice, el número de estacas es 64. La longitud del intervalo es de 7 metros. Me piden calcular el perímetro del terreno. Entonces digo, el número de estacas, dato del problema, es 64. El perímetro del terreno no lo conocemos, perímetro del rectángulo. La longitud del intervalo lo conocemos que es de 7 metros. Entonces digo, el perímetro del rectángulo va a ser igual a este 64 multiplicado por el 7. Multiplicamos 7 por 64 y me da 448 metros. ¿Qué cosa es 448 metros, profe? ¿El área del rectángulo? No, es el perímetro del rectángulo. Vale decir que todo el contorno mide 448 metros. Así es como se hacen estos ejercicios, ¿correcto? Bien, espero que hayas entendido. Veamos. Tenemos un terreno circular. Aquí está mi terreno circular. A este terreno circular le vamos a colocar estacas. ¿Cuántas dice? 60. Ojo, el número de estacas va a ser igual a 60. ¿Ok? ¿Cuál es la distancia que va a haber entre una y otra estaca? Bien, entre estaca y estaca, la longitud del intervalo será igual de 2 metros. Correcto. Ya tengo el número de estacas, ya tengo la longitud del intervalo. ¿Correcto? O sea, la separación que habrá entre una estaca y otra estaca. 2 metros. Bien. Vamos por ahí primero. Por ahí vamos. Profesor, esto que está acá es el número de estacas. Esto que está acá, correcto, es la longitud que hay entre una y otra estaca. ¿Puedo averiguar el perímetro? Por supuesto que sí. ¿A qué sería igual el perímetro? Profesor, veamos. Si son 60 estacas, yo les pregunto a ustedes, acuérdense de esto, ¿ah? Miren. ¿Se acuerdan que si yo le hago un corte, sigue siendo uno solo? Si le hago 2 cortes, ahora son 2. Si le hago 3 cortes, ahora son 3 partes. Si le hago 4 cortes, ahora son 4 partes. Ahora, no digamos cortes, digamos, si le pongo una estaca y otra estaca, pregunto, ¿hay 4 estacas? Si hay 4 estacas, puedo decir que hay 4 partes. ¿Comprendes? Esto ocurre cuando es un terreno, en este caso cerrado, que es un círculo. Profesor, si pongo una estaca acá, otra por este lado, otra por este lado y otra por este lado, fíjate, hay 8 estacas. Y si hay 8 estacas, habrían 8 partes. Sí, mira, ve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 partes. ¿Te das cuenta? Entonces,
El número de estacas es igual al número de partes. ¿Ok? El número de estacas es igual al número de partes. Ahora, si hay 8 partes y cada una vale 5 metros, 5 metros, 5 metros, la longitud total sería 5 por 8, 40, pues, ¿no? Ya. Ahora, pero yo le pregunto a ustedes, no quiero hacer todo esto, profe. Puedo hacer esto, mire. Recordando el último caso que habíamos hecho por este lado. El perímetro, en este caso, el perímetro de la circunferencia que tenemos sería, ¿no? Vamos a ponerlo, perdón, disculpen. El número de estacas es igual al perímetro entre la longitud del intervalo. Para este caso sería 60, va a ser igual al perímetro del círculo o de la circunferencia dividido entre 2 metros. Por lo tanto, tengo que son el perímetro de la circunferencia 120 metros. Profesor, disculpe, ¿de qué me sirve a mí? ¿De qué me sirve a mí haber averiguado el perímetro? ¿De qué me sirve a mí? Ahora te voy a explicar. Ya tú sabes que el perímetro de la circunferencia es de 120 metros. ¿Correcto? Bien. Dice, ¿cuántas estacas se van a necesitar para acercar el mismo terreno, pero ahora la separación entre una y otra estaca ya no va a ser de 2 metros, sino van a ser de 3 metros? Entonces tú dices, la longitud del intervalo ahora va a ser de 3 metros. Entonces, el número de estacas ahora sería igual al perímetro que vale 120 metros dividido entre la longitud del intervalo que es de 3 metros. ¿Cuánto sale esto? Esto sale 40. Quiere decir, profesor, que si yo quiero cercar el mismo terreno colocando estacas cada 3 metros, el número de estacas que necesitaríamos sería de 40. Así es como se hace el ejercicio número 12, ¿correcto? Bien. Estamos en la página 143, practica en casa. Ejercicio número 5 dice lo siguiente. ¿Cuántos cortes, ojo que ya estamos hablando de cortes ahora, se darían a una varilla de 20 metros de longitud para obtener pedazos de 2 metros? Pedazos, partes, y cada partecita debe tener 2 metros. Entonces yo digo lo siguiente. Primero la varilla tiene 20 metros de longitud. La longitud de cada parte va a ser de 2 metros. Entonces yo le pregunto a mi alumno, veamos, recordemos, si son 20 metros y lo voy a dividir en partes de 2 metros, podría averiguar el número de partes, que sería 20 metros dividido entre 2 metros. ¿Esto cuánto me da? 10. ¿Qué acabo de encontrar? ¿El número de cortes? No. Acabas de encontrar el número de partes. Ahora pregunto, recordemos lo que hicimos hace un rato. Si el número de partes es 10, entonces el número de cortes será igual. Recuerda que la cantidad de cortes es 1 menos a la cantidad de partes. Recuerda que la varilla es una sola. Si le haces un corte, habrían 2 partes. Si le haces 2 cortes, habrían 3 partes. Si le haces 3 cortes, habrían 4 partes. Entonces, los cortes son 1 menos a la cantidad de partes. Si son 10 partes, solamente habrían que hacer 9 cortes. Y esta sería la respuesta para la número 5 de nuestro practica en casa. ¿Correcto? Bien. Seguimos. Profesor, en la número 6
en la número 6, tenemos un aro. Pero dice que la longitud total es de 51 metros. ¿Correcto? Y nosotros le vamos a hacer cortes. Pero estos cortes se los vamos a hacer de tal manera que van a quedar partes de 1.7 metros. O sea, la longitud de cada parte va a ser 1,7 metros. Entonces de aquí yo voy a averiguar el número de partes. ¿Cómo averiguo el número de partes? Simplemente dividiendo la longitud total, que es 51 metros, entre la longitud de cada parte, que va a ser de 1,7 metros. Oye, hijo, hija, a ver, ayúdame, ¿cuánto sale esto? A ver. Creo que sale 30. ¿Sí? Sale 30, creo, ¿ya? Entonces quiere decir, profesor, que yo voy a obtener 30 partes. 30 partes. Eso es lo que voy a obtener. 30 partes. Ah, profe, si son 30 partes, 29 cortes. No. Pero usted me acaba de decir hace un rato eso. Acá me salió 10 partes, 9 cortes. Uno menos, profe. Si acá es 30 partes, uno menos 29. No. Acuérdate lo que te dije. No es lo mismo una varilla que un aro. Pregunto. Cuando tienes un aro entero, al hacerle un corte simplemente hay una parte. Solamente que ahora el mismo aro sigue siendo uno solo, pero está abierto, nada más. Al hacerle dos cortes, dos partes. Ahora sí tengo dos partes. Tres cortes, tres partes. Ah, sí. Ahora ya me acordé. Cuando es un aro, el número de cortes y el número de partes son iguales. Si tú tienes 30 partes, entonces se tuvo que hacer 30 cortes, ¿correcto? Y así es como se hace el ejercicio número 6. Espero que estés entendiendo lo que estoy explicando. ¿Ok, chicos? Bien. Veamos por aquí. La número 7 del Practica en Casa. Página 143, no te olvides. Un sastre tiene una tela de 86 metros de longitud. O sea, es como un rollo de tela, ¿no? 86 metros de longitud. Desea cortarla en pedazos de 2 metros. ¿Cuántos cortes serán necesarios? Veamos. La longitud total es de 86 metros. La longitud de cada parte va a ser de 2 metros. Entonces, el número de partes sería 86 entre 2. ¿Correcto? Eso me da 43. Entonces, si tengo 43 partes, ok, vamos a ponerlo así. Si son 43 partes, por lo tanto, si son 43 partes, entonces el número de cortes, recuerda que la tela es longitudinal. Si son 43 partes, el número de cortes sería 42. ¿Correcto? Bien. Cuando es longitudinal, así como la varilla, cuando es longitudinal, el número de cortes es 1 menos al número de partes. ¿Ok? Bien. Número 8. Veamos la número 8 también del Practica en Casa. Dice, ¿cuántas estacas separadas entre sí 4 metros? Esos 4 metros son la distancia entre estaca y estaca. Se pueden colocar a lo largo de una distancia de 100 metros. Ok. Entonces es fácil, ¿no? La longitud total son 100 metros. ¿Correcto? La longitud del intervalo entre las estacas es de 4 metros. Entonces, el número de estacas, ojo, el número de estacas, recuerda lo que hicimos, es 100 dividido entre 4.
Profe, pero recuerde que cuando son estacas, correcto, recuerde que cuando son estacas, ¿ya? En forma longitudinal, lo que se hace es, al final, recordemos lo que hicimos en la parte teórica, sumarle 1. ¿Esto cuánto sale? 26. O sea, profesor, a lo largo de 100 metros podemos colocar 26 estacas separadas de 4 en 4 metros cada una de ellas. ¿Ok? Terminamos con esta serie en la número 9. ¿Qué dice la número 9? Leo con ustedes. Se requiere cercar un terreno cuadrado de 18 metros de lado, con estacas de un solo metro entre sí. ¿Cuántas de ellas se emplearán? Muy fácil. El terreno es cuadrado, de 18 metros de lado. Quiere decir que cada lado vale 18 metros. 18 metros, 18 metros. Entonces, recuerda, el número de estacas es igual al perímetro de la figura entre la longitud del intervalo. En este caso, el perímetro sería número de estacas, sería perímetro 18 más 18 más 18, creo que me da 72 metros. Profesor, longitud del intervalo. ¿Qué cosa es la longitud del intervalo? La separación que habrá entre una y otra estaca. ¿Cuánto es la longitud del intervalo? Un solo metro. O sea que esto lo divido entre un metro. Profe, ¿le suma 1? No. Profe, pero acá le suma 1. A ver. Acá le sumé 1 porque era una línea recta. Pero acá es una figura cerrada. No se suma nada. ¿Cuánto me da? 72. Metro con metro se va y me queda 72 estacas. No te olvides. Ojo, mucho cuidado, no confundir las cosas, ¿correcto? Bien.